Hermanos, realmente, yo no sé si a veces digo los lemas surgen de una conversación en el equipo, en la mesa, ¿sí? Lo charlamos, lo analizamos, lo pensamos, sea este el rumbo, sea esto lo que nos puede dar cierta identidad, pero entendemos que estar comprometidos con esta comunidad puede llegar a ser algo que dure y que perdure por mucho tiempo y nos ayude a articular todo esto que nos trae nuestros hermanos en esta visión. Yo estoy aquí solamente porque nuestro director latinoamericano, cuando le mandé el programa a él y a Eduardo, me dijo: te felicito, está bonito el programa, solo que tengo una pequeña observación. Y por esa pequeña observación estoy aquí, pero usted sabe todo el consejo directivo que el primer programa que nosotros hagamos no estaba yo esta noche. Y claro, la razón es que nosotros queremos aprovechar al máximo la presencia de ellos y sabemos que no siempre los podemos tener y nosotros sí podemos estar. Y a veces cuando estamos en esto tenemos la cabeza en la organización y nos cuesta, pero realmente queremos estar también en obediencia, en sujeción, en respeto. Y tenemos una palabra, yo espero que sea pertinente, que Dios nos siga hablando, por supuesto en el texto que nos estamos sosteniendo, para dar fundamento a esta expresión, comprometidos con nuestra comunidad, con texto, con pasión, yo agregaría compromiso y credibilidad. Y allí en Mateo 9, en el capítulo 9, yo quiero antes de leer el texto hacer una pregunta. Miren, antes de leer el texto quiero dejar una pregunta que la quiero volver a hacer al final. Y quisiera que ustedes la tomen. Si mañana desaparece la iglesia de tu barrio, ¿qué impacto tendrá en la comunidad? Estuvimos invitados en el mes de julio con mi esposo a un retiro de una iglesia local. Una iglesia local que estaba buscando tener una declaración de visión y marcar un rumbo. Nos invitó precisamente a un retiro de un fin de semana para estar con ellos también en Ipacaraí, a la vela del lago Ipacaraí. Pasamos un fin de semana hermoso. Y al comienzo de las charlas que teníamos que compartir con ellos, yo tiré esta pregunta en un momento. Y ustedes saben que esa pregunta quedó durante el fin de semana dando vuelta y fue la pregunta del disparador que movilizó a esa iglesia, porque surgieron muchas respuestas. Es una pregunta tan fuerte que se responde a sí misma. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Sí? Si mañana desaparece la iglesia de tu barrio, de tu ciudad, donde está ahora, si mañana no está la iglesia, ¿qué impacto tendrá en la comunidad? ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Cuál va a ser el comentario? ¿Lo va a notar? ¿Lo va a percibir? ¿Lo va a acusar? Va a decir: ¿y ahora qué hacemos con nuestros niños? ¿Y ahora qué hacemos con nuestros ancianos? ¿Y ahora cómo hacemos? Nos sentimos desubicados porque no está mal la iglesia. O el barrio dirá: bueno, la verdad que veíamos que si un grupo de personas de tanto estado entraban al templo, estaban allí, después se iban, pero nosotros no sabemos ni qué hacían. Es más, nos queda espacio para estacionar en nuestro vehículo ahora y nos tapan nuestra vereda. ¿Cuál es? Lo digo con todo respeto, hermano. ¿Cuál es la reacción de la comunidad si nuestra iglesia desaparece mañana? Lo voy a decir de una manera más contundente para que no nos llevemos al plano local. Si la iglesia de Dios en Argentina desapareciera mañana, Argentina, ¿sentiría el impacto de que la iglesia de Dios no está más? ¿De pronto? Yo creo que sí. Yo creo que mucha gente lo va a sentir. Porque es una iglesia con mucha historia, con mucho, pero de alguna manera, no sé si la comunidad entera lo va a sentir. Para muchos puede llegar a ser algo que no tiene relevancia. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Capítulo 9, verso 35, 36, 37 y 38 de Mateo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Observen, hermanos, qué interesante, todas las ciudades y aldeas, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Qué llamativo esta expresión de todo, ¿no?, que aparece allí, qué contundente el ministerio de Jesús. Y la palabra recorría en la lengua original significa que persistía en recorrer
muerte que persistían rodear las ciudades y las aldeas. No estamos hablando de un Jesús que camina, que llega, que ministra y que se va y que sigue. Estamos hablando que cuando dice recorría las ciudades y las aldeas de la región de Galilea, estamos diciendo que constantemente Jesús estaba volviendo a los lugares y ministrando y viendo la necesidad. Qué tremendo. Esto a mí me habla de contexto. Porque él, para poder ministrar, tenía que estar. Miren, Jesús amaba tanto a la gente que lo que más le importaba es estar siempre cerca de la gente. Lo hemos notado, eso es maravilloso, es increíble. Jesús siempre quería estar donde había gente, porque amaba a las personas, El pasaje bíblico nos muestra la necesidad de la gente por un lado, nos muestra la misión de Jesús y también nos muestra parte de la misión de la iglesia. Yo quiero hablar de contexto y quiero hablar de Argentina. No quisiera hablar de Uruguay o de Paraguay o de Chile en este momento, sino de nuestro país. Quizás tengamos realidades parecidas, no tengo duda que en Sudamérica o en Latinoamérica tenemos realidades contextuales muy similares, pero hablemos de Argentina. Y estaba mirando en este tema de Argentina, viendo que hay cinco problemas que afligen a nuestro país. Hay 5 problemas que son los más significativos que están afligiendo a la Argentina de hoy. Naturalmente, quiero decirlo también para que se entienda, el 2001 representó la crisis más profunda económica con desbordes sociales que tuvo la Argentina en toda su historia. El 2001, lo recordamos bien. ¿Cuántos se acuerdan de ese tiempo, sí? Que tuvimos que hacer redes solidarias entre las iglesias para que algunas iglesias que estaban sólidas, con pastor, con consejo, con alguna finanza, ayudaran a iglesias que donde el pastor que se sostenía secularmente se quedó sin trabajo, los miembros estaban sin trabajo y había que hacer este tipo de redes para que las iglesias pudieran permanecer de pie. Pero quiero mencionar los 5 problemas argentinos, los principales. El primer problema que aflige a la Argentina, que siempre es un poquito menor, salvo en un punto que voy a mencionar al 2001, hemos evolucionado, pero sigue siendo problemas muy graves. El principal problema es la pobreza estructural. El primer problema que queremos señalar. La pobreza estructural. Pobreza estructural es pobreza extrema que tiene que ver con 3 cosas fundamentales. Primero, es pobreza extrema porque las familias no tienen los servicios básicos. O sea, una pobreza extrema es cuando una familia no tiene los servicios básicos, no tiene piso de material, ¿sí? Son los primeros que sufren las inundaciones, los efectos de la inundación. Aunque la inundación la sufren todos, en la ciudad de La Plata los que más sufrieron la inundación, aquí tenemos al pastor Julio Castro, su esposa Susana, ellos son allí pastores en La Plata. Los que más sufrieron allí en La Plata los efectos de la inundación fueron los más pobres, que no tienen los servicios básicos, que no tienen los pisos. Miren, nosotros cuando comenzamos nuestro pastorado por nosotros, estamos hablando de la década del 80, ¿no? Nosotros sabemos, y después lo vimos muchas veces, pero lo que es entrar en casas donde el piso es de tierra, donde es de barro, donde no hay una madera, donde no hay un mosaico. Y allí está la mesa, y allí está la silla, y allí hay una heladerita chiquita, y allí hay unas cositas amontonadas, una ropa colgada de una silla. Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo en el invierno, esto es tremendo en el verano con el intenso calor. Esto es tremendo cuando hay granizos. Los que más sufren son los pobres. Y quiero decirles, en Argentina, uno de cada cuatro sufren de pobreza extrema. 1 de cada 4, el 25% de la población de Argentina está inmersa en la pobreza extrema. Que no tienen los servicios básicos, primero. Que tienen una pobreza intergeneracional, segundo. ¿Qué quiere decir intergeneracional? Que era pobre el abuelo, que pobre el hijo, que pobre el nieto, que la pobreza se fue trasladando de generación en generación y no pueden salir de ese círculo de pobreza. Tremendo. Quizás la tercera cosa que queremos destacar de esta pobreza extrema es que no pueden entrar al mundo del trabajo. No entran al mundo del trabajo. Están al margen del mundo laboral. Por lo tanto, están al margen del acceso a los créditos, con todo lo que tienen. Pobreza extrema es el principal problema que aflige a la Argentina, pero son 5 en realidad los que aflige. Quizás este es el más fuerte, o uno de los más fuertes, aunque sospecho que hay algunos que pueden ser más fuertes que este, aunque parezca increíble. Miren, quiero decir algo. En Argentina, la pobreza extrema se encuentra localizada en el norte del país principalmente.
en lo que nosotros como iglesia llamamos el NEA y el NOA. Allí, en estas 6 provincias que llamamos del NOA y las 6 del NEA, allí se concentra la mayor pobreza del país. ¿Y saben en qué otro lugar se concentra la mayor pobreza del país? En el sur de la capital federal y en el cono urbano bonaerense. Y quiero decir esto y quiero que ustedes lo entiendan, hermanos. Si nosotros pudiéramos señalar este punto, diríamos que si el mapa de Argentina fuera así, el sur de la capital y el cono urbano bonaerense son un puntito dentro del mapa que sería el 1% de la geografía. Con esto estoy diciendo que en el 1% de la geografía de Argentina se concentran 14 millones de personas, de las cuales 2.200.000 son pobres en extremo. En esa franja, en el sur de la capital y el cono urbano bonaerense, allí en la parte sur, allí se concentran 2.200.000 personas que viven en extrema pobreza. Estamos hablando de una población de 40 millones, hermanos, estamos hablando de 14 millones de personas en ese puntito de la geografía. El segundo problema que quiero señalar para no detenerme tanto en cada uno es la informalidad económica. La informalidad económica. Aquí puede ser la diferencia con la pobreza estructural. La informalidad económica significa que son personas en Argentina que no tienen un recibo de sueldo. No tienen un recibo de sueldo, por lo tanto no tienen cobertura médica, no tienen obra social, no tienen aporte jubilatorio, no tienen sindicatos. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Todo lo que significa eso, que trabajan un trabajo precario, que trabajan en changas. ¿Saben cuántos en Argentina que trabajan en changas en recibo de sueldo? Y que hacen changas y que no tienen acceso a créditos y que hacen que la pobreza se reproduzca, porque el que no tiene acceso a crédito, un carpintero, una costurera que no tiene acceso, cualquiera que no tiene acceso al crédito no puede comprar maquinarias y no puede producir más productos, por lo tanto se queda con algo chiquitito que finalmente termina sin poder acceder al desarrollo y esto reproduce la pobreza. 4 millones de personas en Argentina viven en la informalidad económica. Y esto representa el 35%. Quiero decirles esto, hermanos. Esta nación es muy importante. Hay un 35%, 4 millones con determinadas características. ¿Saben cuáles son los 4 millones? Los que hacen changas. Pero el 35% de la población está en la informalidad económica. ¿Y saben cuánto era hace 6 años? Era un 36%. O sea que no ha habido, es en este punto, de los 5 que voy a mencionar, el punto donde no ha habido avances en la Argentina, literalmente, donde la informalidad económica sigue siendo una crisis que no se puede resolver. 35% en la informalidad económica. Tercer problema, la desigualdad social. Miren, esto es muy interesante, la brecha entre el rico y el pobre. En la década del 70, para que se entienda el concepto de lo que quiero decir, si lo podemos graficar o lo podemos ilustrar. En la década del 70, el más rico ganaba 7 veces más que el que menos ganaba. En la década del 70. En el 2001, el más rico ganaba 43 veces más que el que menos ganaba. Hoy en Argentina, el más rico gana 22 veces más que el que menos gana. Ha habido avances, pero sigue siendo una brecha tremenda, lo cual habla que Argentina, hermanos queridos, entendámoslo, es un país de contrastes, donde cada vez hay menos clase media y donde cada vez hay más, o sea, la brecha entre el rico y el pobre es cada vez mayor. No sé si es claro el concepto, ¿sí? Amén. La brecha entre el rico y el pobre trae como consecuencia lo que yo mencioné en la Asamblea Legal hoy, los 2 problemas más grandes que surgieron en una encuesta que dijo la gente. Los problemas que la gente dijo que en Argentina son inseguridad e inflación. Esto trae inseguridad. Esta desigualdad trae inseguridad. Porque ustedes saben que en un mismo barrio puede vivir un pobre extremo y a 3 cuadras hay una mansión. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Cuando caminamos por nuestros barrios vemos que hay barrios cerrados, barrios de gente muy poderosa, pero a la vuelta hay un barrio pobre, un barrio de emergencia. ¿Sí? La desigualdad social está tan confrontada, es tan fuerte y tanto contraste que trae inseguridad social, robos, muertes. El cuarto punto, 900.000 jóvenes entre 16 y 24 años no trabajan ni estudian.
900.000 jóvenes entre 16 y 24 años no trabajan ni estudian, se les conoce como la generación ni. La generación ni trabajan ni estudian. ¿Cuántos dicen amén? Ni trabajan ni estudian entre 16 y 24 años. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que nunca han estudiado o que nunca han trabajado? No, no quiere decir eso. Quiere decir que no pueden sostener el proyecto. Porque no han tenido el método, no tuvieron no fueron a ver, ¿cómo puedo decir? Guiados o formados por el método que da la escuela. La escuela da un método que es que me levanto a determinada hora, que voy a la escuela, que tengo que cumplir determinadas tareas, que tengo que regresar a casa, que tengo que hacer las tareas, que al otro día me tengo que preparar para las clases. El trabajo también da método. Pero cuando las personas no se acostumbran a entrar en el método, no pueden sostener, no lo pueden sostener. El 40% de nuestros jóvenes en Argentina no terminan la escuela secundaria. El 40% de nuestros jóvenes no terminan la escuela secundaria. Lo que eso significa. Es tremendo esto, pero hay hacinamiento, especialmente en el conurbano, y esto de no trabajar ni estudiar trae como consecuencia, queridos hermanos, trae como consecuencia, sin lugar a duda, que alguien comience, porque cuando no se trabaja, no se estudia y cuando se vive hacinado, esa persona, en lugar de estar hacinado, ¿sabe lo que es un joven que no encuentra espacio en su casa? Piénsenlo. Nosotros venimos de cuna de la pobreza, muchos de nosotros estamos aquí, sabemos de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de barrio, cuando hablamos de la pobreza, cuando hablamos de que no llegamos, cuando hablamos de que comemos lo que hay, si podemos. Hermanos, el hacinamiento significa que el joven que no encuentra un espacio propio dentro de su casa, donde tiene su lugar propio, siente mi lugar, esto me pertenece, aquí me desarrollo, aquí duermo, aquí puedo leer, aquí puedo escuchar música, este es mi espacio. Cuando hay hacinamiento, ese joven prefiere estar en la esquina que estar en la casa, porque encuentra más espacio en la esquina, y en la esquina ¿qué encuentra? La droga. ¿Y la droga que lo lleva? A delinquir muchas veces. Es un ciclo, es terrible, es tremendo. 900.000. Argentina tiene programas desde el gobierno para 100.000, pero hay 800.000 que no pueden ser alcanzados. Y el último punto de los 5 que mencioné, o que estoy mencionando, el último punto es la violencia dentro del hogar. Argentina no es como Colombia para dar un ejemplo. Colombia, no sé ahora el presente, pero Colombia ha sido un país con explosión social. Argentina no es un país que se caracteriza por la explosión social, pero sí se caracteriza por la implosión social. La implosión social significa que la violencia está dentro de las 4 paredes, es la violencia intrafamiliar. Esa violencia, esa explosión social, hermanos, dentro del hogar es tremendo. Es lo mismo que hablamos del hombre que está hacinado, del hombre que no tiene trabajo, del hombre que sale a la calle a encontrarse con otros. La violencia en el hogar, la violencia de género, la violencia hacia la mujer, la violencia y el abuso físico y psicológico y sexual a los niños es increíble en Argentina. Está considerado uno de los 5 grandes problemas de Argentina, por algo específico. ¿Sí? Quizás, yo quería decir el más fuerte de los 5 cuando hablamos de la pobreza estructural como uno de los más grandes. Yo no sé si esos casi 1 millón de jóvenes que no trabajan ni estudian no debe ser el más grande de todos, porque esto trae como consecuencias y implicancias muy fuertes. Pero hablar de la violencia familiar es un capítulo aparte. Implosión social dentro de las paredes. Jesús es contextual y nosotros debemos ser contextuales. Si Él recorría Galilea para ver la necesidad, nosotros también tenemos que entender de qué se trata nuestro país, qué pasa en nuestro país, cuál es el mensaje que necesita Argentina. ¿Sí? Yo les hablé en el Congreso de Educación a los hermanos que estaban de la necesidad de que tengamos perfiles de líderes con mensajes proféticos, porque necesita Argentina personas y pastores y líderes que se paren con un mensaje de transformación, con un mensaje que pueda cambiar realmente la desesperanza en esperanza. Esto es contexto. La segunda cosa que quiero señalar es que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Lo primero que es que Jesús vio las multitudes, y porque vio las multitudes y vio la necesidad, tuvo compasión. ¿Saben qué significa
mensaje verbal. Una persona con la voluntad vencida hay que tomarlo de la mano, hay que sacarlo de la casa, hay que sacarlo, hay que ponerlo en acción, hay que movilizarlo, porque no puede reaccionar, no tiene fuerzas. Cuando la voluntad, cuando los sueños fueron quebrados, Jesús vio realmente el abuso, la explotación, la pérdida de la estima. Y es tremendo. Y yo digo, hermanos, si en cuántas iglesias, y lo digo con mucho respeto, por favor que se entienda, no hay ovejas desamparadas y dispersas en nuestras congregaciones. Yo me animaría a decir que sí. Me animaría a decir que sí. ¿Saben por qué me animo a decir que sí? Que hay ovejas desamparadas y dispersas en nuestras congregaciones. Miren, les voy a contar. Se cuenta de un hombre que estaba en un taller y que había ratas en su taller. Y que entonces se encontraba una manera de eliminar las ratas, trayendo unos alimentos que les ponían por allí a las ratas. Pero como había muchas ratas, cada vez traían mal esos alimentos y los ponían. Y al mecánico que estaba allí le molestaba que trajeran tantas cosas para las ratas allí. Hasta que un día preguntó por qué traían tantos alimentos para eliminar a las ratas. Y dijeron, este alimento que nosotros le ponemos a las ratas va a eliminar definitivamente. ¿Sabes por qué? Porque este alimento es inocuo. Este alimento es inocuo, este alimento no tiene proteínas, no tiene vitaminas, no tiene nada. Este alimento es muy dulce, muy rico. Tan rico es para el paladar de las ratas que cuando prueban esto no quieren comer otra cosa más que esto. Y siempre vienen y comen esto. Y resulta que vienen a comer y cada vez están más débiles y cada vez están muriendo, pero aunque tuvieran otra comida no quieren otro más que esto de los dos. Y siempre vienen y siempre hasta que terminan muriéndose por seguir comiendo esa comida. Llevando a la iglesia me hace pensar que a veces, hermanos, si no hay palabra de Dios en nuestros púlpitos, y si no tenemos un mensaje relevante para nuestra gente, si no hay alimento para el pueblo de Dios, tendremos en nuestras congregaciones muchas personas que al igual, discúlpenme la expresión, discúlpenme, por favor, con todo respeto, que al igual que estas ratas, comerán un alimento dulce y sigan diciendo qué lindo que estuvo el mensaje, qué lindo que estuvo el culto, pero cada vez están más desnutridos espiritualmente y más vacíos. Tenemos que entender, hermanos, que mensaje y palabra de Dios no es endulzar el oído de la gente y que la gente siente que comió algo rico. De hecho, hermanos, los nutricionistas saben que las cosas más ricas son las que más afectan al organismo. Pero cuando nosotros buscamos un olor rico que nos atrae, que nos envuelve y que no, es el olor de la grasa. Hermanos, ¿qué es lo que atrae tanto al choripán? Es cuando se quema la grasa, la parrilla, larga un olorcito inconfundible y casi irresistible. Pero no siempre el choripán es lo mejor. De vez en cuando, el tema de las ratas, hermanos, es para pensar. Miren, compasión es la palabra que usa Jesús. Compasión tiene dos palabras, una que tiene que ver con simpatía, pero hay otra más profunda que simpatía en el idioma original, que tiene que ver, si la traducimos al español, tiene que ver con entrañas. Entrañas es un sentimiento que nace de lo profundo. A ver si lo puedo explicar lo que es compasión. Nace de lo profundo, pero es un sentimiento que nace porque lo provoca el dolor del otro. O sea, el dolor y el sufrimiento del otro provoca un sentimiento de compasión. Literalmente es sufrir juntos. Compasión es sufrir juntos. Sentir compasión es sufrir por el otro. Eso es compasión. Tremendo. Y Jesús dice que tuvo compasión. Es la combinación del deseo con la acción de aliviar el dolor y reducir el sufrimiento. Es como que hay tres cosas: emoción, deseo, acción. Tengo la emoción del sufrimiento que me provoca el dolor del otro, ¿sí? Me despierta el deseo, y me lleva a la acción de aliviar, de eliminar el dolor del otro. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Los tres pasos: emoción, deseo, acción. Esto es compasión. Esto es lo que hizo Jesús. Siguió, tuvo compasión, las vio que estaban desamparadas y tuvo compasión. Tuvo compasión, hermano, no es una palabra vacía. Jesús vio las multitudes y sintió un dolor muy profundo que le nació desde las entrañas. Que le nació desde las entrañas. Y quisiera decir también, hermanos, que el liderazgo, la compasión produce conexión espiritual, conexión emocional. Alguien dijo
Alguien dijo, yo tenía anotado quién dijo, pero no me acuerdo, y quizás es un refrán, que lo efectivo es lo afectivo. Que lo efectivo es lo afectivo. Debemos nosotros como iglesia, hermanos, todos juntos comprender que la clave es el amor y que la gente está necesitada de amor y esperanza. Y que no necesita evangelización, necesita amor. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Ustedes me captan lo que quiero decir. No estoy diciendo que no necesita el mensaje de Cristo, pero necesita primero que se llame como persona para después darle el mensaje de Cristo, o en un sentido que con ese amor le estamos expresando, le estamos comunicando el mensaje de Cristo. Y este tema pastoral, hermano, yo mismo lo digo y lo explico en algunas partes, que el sello de la compasión es el sello que identifica a los pastores. El sello de la compasión es lo que nos llevó a nosotros, a muchos de nosotros, a ser pastores, o siervos, o líderes, obreros en diferentes áreas. La compasión tiene que ver con un sentimiento que vence el egoísmo, que vence, miren, es lo opuesto a lo centrípeto. ¿Sí? Centrípeto es cuando algo gira hacia adentro, centrífugo es cuando algo gira hacia afuera, y la compasión es centrífuga. ¿Sí? ¿Se entiende? La compasión es un movimiento que te lleva a la acción para ayudar y para ministrar al otro. Y el verso 37, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí en este punto, hermanos, quiero hablar de compromiso y de credibilidad. Compromiso y credibilidad. Me da la impresión que Jesús, la escena que yo entiendo y la escena que yo veo es que Jesús ve la necesidad, ¿sí? Y Jesús, digamos, ve un problema. Jesús ve un problema serio. Jesús ve que hay una multitud desamparada y dispersa y que hay que hacer algo para solucionar esto. ¿Y cuál es la solución que encuentra Jesús? Obreros. Obreros. Él dice, hay un problema, necesitamos una solución. El problema es la ausencia de liderazgo y necesitamos obreros para resolver el problema. Tremendo. Y se da vuelta y los mira y les dice, la verdad que la cosecha es grande, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rueguen al Señor de la cosecha que envíe obreros a la cosecha. Y a mí me parece que es una voz profética la que nos da a nosotros, el Señor aquí, porque se da la impresión que yo veo la palabra rogar como solución, con fuertes implicancias, pero me da la impresión que nosotros en la iglesia hemos reducido el concepto. O lo hemos aceptado pasivamente que siempre van a faltar obreros. Es más, lo hemos llevado hasta el extremo que a veces hasta cambiamos lo que dice la Biblia y dijimos, los obreros son pocos y flojos. Encima lo complicamos más, o sea, es mayor la desesperanza. Los obreros no solamente que son pocos, sino que son flojos. Como que caímos en la cuenta que lo aceptamos, para como que Jesús también lo está reconociendo. Como está diciendo, miren, la mies es mucha y los obreros pocos. Oren al Señor de la mies para que envíe obreros. Como que Jesús está diciendo, hay falta de obreros, hay que orar, esto siempre va a ser así. Y como que la oración fuera una cosa tan irrelevante. ¿Pero qué es rogar? ¿Qué es rogar? ¿Es aceptar pasivamente que hay falta de líderes? ¿O es comprometerse con la oración y con la acción? A ver, ¿cómo? Cuando yo pido por algo, cuando vos pedís por algo, vos empezás a ser parte de ese proceso. ¿No es así? La oración nos sensibiliza a nosotros. La oración nos lleva, cuando nosotros entramos en el plano de la intercesión por otros, entramos en un plano diferente de la oración. ¿Sabes que nadie se entera que vos estás intercediendo por otro? Pero que digo que vos estás ocupando tiempo de tu vida para orar por las necesidades de otra persona que nunca se enterará posiblemente que estuviste orando y pasando tiempo intercediendo por ellos. Pero en ese momento, esa intercesión, me permiten decirlo, cuando alguien ora explícitamente por una persona y después se encuentra con una persona, uno está en gracia con esa persona. La persona se da cuenta que no sabe por qué esta persona está en gracia. Y porque él no sabe, pero vos estás orando, lo estás presentando su nombre y su necesidad delante del Señor constantemente. Ahora, ¿por qué Jesús dice rogar?
sus invocaciones. Porque nosotros no podemos producir lo que solamente Dios puede producir en el corazón. Es Dios que llama a los obreros, no nosotros. Es Dios que levanta buenos y líderes, no nosotros. Aleluya. Nosotros oramos al Dios que puede levantar y tomar obreros. A vos y a mí Dios nos llamó al ministerio, nos llamó a servirle, nos llamó en su infinita gracia, se puso de pie en su trono y dijo por nombre, ¿sí? Juan, Alberto, Pedro, María, Teresa, yo te llamo. ¿Saben lo que significa el llamado divino? El llamado divino para San Agustín él teológicamente lo define como irresistible. Como irresistible. Nosotros sabemos que entendemos que siempre se puede resistir. Pero ¿cómo se resiste? Sería bueno debatirlo teológicamente. ¿Cómo se resiste el llamado de Dios? Hermano, Jeremías sintió el llamado de Dios tan profundo. Moisés sintió el llamado de Dios tan profundo. Pablo sintió el llamado. Isaías sintió el llamado tan profundo que no pudieron de ninguna manera, a pesar de todas las excusas, escapar del llamado. Jeremías sentía que era como un fuego que le quemaba los huesos. Hermano, Pedro se encontró frente a las autoridades que le prohibieron predicar en el nombre de Cristo. Pedro, con Juan y otros, después sacados de la cárcel por un ángel, y está frente a las autoridades y dice, les prohibimos predicar en este nombre. Miren qué fuerte queda el llamado de este hombre llamado Pedro, que puede pararse delante de las autoridades con todo respeto. Ustedes consideren que es más justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Piensen, yo no puedo desobedecer a Dios. Haga conmigo lo que ustedes quieran, pero no lo puedo desobedecer porque Dios me llamó. Porque Dios me llamó. Y aquí en el contenido profético, lo que yo quiero resaltar como profético, hermanos, en el Antiguo Testamento, a partir de la ley de Moisés, los sacerdotes eran puestos en el sacerdocio por una cuestión institucional que nació con la ley que tenía que ver con los hijos de los hijos de los hijos. Pero los profetas no entraban al ministerio por una cuestión institucional, porque tenía que ver con la ley de Moisés, sino que entraban al ministerio porque Dios los llamaba al ministerio. Miremos en el Antiguo Testamento y veamos la vida de algunos sacerdotes y la vida de los profetas. Casi más que cada vez que veo la vida de los profetas digo, Señor, eran de esta tierra realmente nacieron aquí. No eran ángeles, porque vivían de una manera y en un nivel de compromiso y de espiritualidad con la gente, con la comunidad, con su país, vivían en un nivel tan alto, hermano, que a veces uno dice, realmente era de la tierra. Pero aceptaron el llamado. Y porque aceptaron el llamado sentían vergüenza. ¿Saben lo que significa sentir vergüenza? Sentir vergüenza significa que no me puedo permitir que en mi comunidad haya tanta injusticia, tanto dolor y tanto quebranto, y yo estar cruzado de brazos. Permítame, querida iglesia, permítame. ¿Saben cómo viene el enemigo ahora a atacar a la iglesia? ¿Cómo viene el diablo a atacar a la iglesia? No con los ataques tradicionales de antaño. No con los ataques tradicionales de antaño, aunque esos siguen estando. La mayor estrategia que está usando Satanás para tentar a los líderes del pueblo del Señor es hacerlos caer en una especie de relajamiento ministerial y espiritual, en una especie de letargo, en una especie de conformismo, de decirta, una especie de religiosidad. La tentación del diablo viene por allí como algo para equilibrar, para no entregarte tanto pero cumplir, como algo para hacértelo a la vez. Yo, hermano, ustedes que son santos, saben que no estoy hablando en contra del descanso, no estoy hablando en contra de la recreación, no estoy hablando en contra del tiempo para la familia, no estoy hablando de tiempo. No, ustedes entienden dónde estoy queriendo ir. Yo lo que estoy diciendo es que lo que tiene que aumentar en esta asamblea es parte del Espíritu Santo. Yo tengo compromiso con Dios. Nuestro compromiso con Dios y con la gente. Eso no lo podemos nosotros, hermanos. No podemos entender que estamos en ese nivel que Dios espera.
Aunque yo veo testimonios muy gloriosos y muy maravillosos en muchas partes del país que me sorprenden. Y ustedes entienden que mi mensaje es general, es un mensaje para todos, es un mensaje donde la exhortación no es que lo estoy hablando desde un lugar para ustedes. Hermanos, la palabra que no estoy hablando por el Espíritu es para todos. Quiero decir, estemos abatidos con las estratagemas del enemigo. El diablo te está engañando con el relajamiento. El diablo te está engañando con quedarte, con hacer a medias. El diablo te está llevando por un camino donde cuando te despiertes, te vas a encontrar que estás lejos de la voluntad, de la que Dios te llamó. Nosotros necesitamos reaccionar, hermanos, despertar, ponernos de pie y rogar al Señor de la mies. Y rogar significa suplicar con humildad, suplicar por gracia. Rogar significa que le pido con mucho temor y con mucho temblor, que no le ordeno, ni le declaro, ni le digo tenés que hacer. Y yo no soy el amo de Dios, Dios es mi amo y mi Señor. Y yo vengo con humildad ante Él y le digo, Señor, te ruego que levantes poder. Y esos obreros lo va a levantar el Señor porque el Señor despierta las vocaciones. Es más, te voy a decir, mi hermano, ya que te hablé de hermanos y hermanas que les hablé de que Dios nos pone en gracia por aquellas personas que oramos, ¿sabe qué? ¿Cuál es el mensaje de nuestro discípulo? Sean facilitadores del proceso, reprodúzcanse de otros. ¿No ven que no podemos levantar la mesa? Rueguen al Señor también que levante obreros y ustedes reprodúzcanse, salgan a bendecir, acérquense a la gente, pónganlos dentro del equipo. En la encuesta nacional que hicimos en este año, hermanos, de las debilidades. La primera debilidad, usted lo tiene en la carpeta, la primera debilidad que salió por la encuesta de la Iglesia de la Argentina fue que la mayor debilidad que tenemos es que no conservamos a los nuevos convertidos, que hay una fuga de creyentes, que no tenemos, quiere decir, para traducirlo, no tenemos un buen discipulado en nuestras iglesias. Punto 1. Punto 2, que está pegadito a este punto, es que la Iglesia de Dios en equipo, la Iglesia de la Argentina no trabaja. Lo cual habla de que todavía hay mucho individualismo, que todavía hay muchos hombres y mujeres orquesta. Hermanos, que no cambiemos al pastor orquesta por la orquesta de pastores, no vamos a lograr los resultados que Dios espera. Aleluya. Tenemos que facilitar y tenemos que asumir más compromisos. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. La credibilidad está asociada con la práctica de la verdad, con honrar los compromisos, con cumplir las promesas, con actuar con honestidad, con tener posturas claras y firmes, con tener congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, en actuar con transparencia. Necesitamos comprometernos con la realidad de la gente. Y tenemos también que ser creativos en este tiempo. Yo creo que tenemos que ser muy creativos para encontrar nuevas vías, nuevos caminos para llegar con el mensaje a nuestra gente, a esta Argentina que tiene un 25% de pobreza estructural, un 25% de personas que no tienen recibo de sueldo, de 4 millones que viven de changas, de 900.000 jóvenes que ni trabajan ni estudian, no pueden sostener el trabajo y el estudio, de esta Argentina que tiene una implosión social porque la violencia está dentro de las 4 paredes, de esta Argentina donde la desigualdad social es 22 entre el más rico y el más pobre. Allí necesitamos articular, hermanos, un compromiso y ser creativos. Ustedes saben que había un ciego que estaba sentado en una silla y tenía una madera que decía, que pedía una colaboración, tengo una limosna, soy ciego. Estaba allí y su canastita estaba vacía. Y un hombre que pasó por allí, un artista, pasó por allí, vio el cartel, vio la madera, y vio que la bandeja estaba vacía, que la canasta estaba vacía, y dio vuelta a la madera y escribió una frase y se fue. El ciego percibió que alguien tocó la madera y que alguien hizo algo ahí y prestó atención, tiene una sensibilidad muy especial en el oído, pero no pudo saber ni quién era ni qué escribió. De pronto empezaron a caer muchas monedas y mucho dinero. Y
Y se armó ahí una cosa grande así. Hasta que después en la tarde pasa nuevamente el artista por allí. El ciego parece que percibe de alguna manera que se trataba de la misma persona porque se detiene y siente que el ritmo de los pasos será igual. Y le dice, Señor, usted esta mañana estuvo por acá, ¿no es así? Sí, le dice. Y usted dice, hizo algo porque a partir de ahí entraron muchas monedas, muchas limones, muchas. Dice, sí, hice algo. Creo que lo tocó, lo acarició, le dio una palmada y se fue. El ciego nunca supo realmente lo que había escrito. Hasta que alguien paró a alguien para decirle, pedirle que lea lo que decía ahí, adelante. Y le dijo, sí, como no, le dijo a esa persona, voy a leer. Y leyó y decía, hoy es primavera y no la puedo ver. Hoy es primavera y no la puedo ver. Es lo mismo con otras palabras. Es cuestión de creatividad. ¿Sí? Cuestión de creatividad. La gente se detenía y leía el texto y se conmovía frente a esa frase y decía, este hombre no puede apreciar la belleza de la primavera y del trabajo. Termino con un concepto que me interesa, pero no quiero comunicárselo como una especie de imposición, sino para que lo comencemos a razonar y a tratar de entender, porque puede malinterpretarse alguna persona allí, pero mire, hay tres maneras en que la iglesia, o tres conceptos en que la iglesia se acerca a la comunidad. Hay una expresión que dice, la iglesia sirve a la comunidad, y está bien, ¿no es así? La iglesia sirve a la comunidad, y está bien, el concepto. Hay una segunda idea que dice, la iglesia sirve en la comunidad, la iglesia sirve en la comunidad. O sea, no solamente le sirve a la comunidad, sino que sirve desde adentro mismo de la comunidad. Que está bien también. Pero hay un tercer concepto que es muy interesante analizar y tratar de comprender. Y ver cómo lo podemos articular en Argentina. La iglesia sirve con la comunidad. La iglesia sirve con la comunidad. Es decir, la iglesia sirve, pero Dios no solamente se vale de la iglesia para cumplir la misión. Dios quiere también utilizar a los diferentes actores sociales que están en la comunidad. Porque cuando la comunidad cree en los proyectos que tiene la iglesia, también la comunidad quiere participar y quiere también ser parte de aquellos proyectos que bendicen a la comunidad. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Sí? La iglesia sirve con la comunidad, es un concepto más completo, porque si haces una brigada médica, el odontólogo del barrio, de la comunidad, o la odontóloga viene para decir, yo quiero colaborar para ver la boca de los niños. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Y colabora, y él no viene a la iglesia, pero Dios está permitiendo que esa persona esté colaborando con el proyecto de bendecir a la comunidad. Así que la iglesia sirve a la comunidad, la iglesia sirve en la comunidad, y la iglesia sirve con la comunidad. Y también, hermano, si mañana la iglesia desaparece del lugar, ¿lo notará la comunidad? Vamos a estar por. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Te damos gracias por este mensaje. Te damos gracias porque nos estás hablando desde temprano, Señor, esta tarde y ahora, de muchas maneras, y llevándonos a un desafío, llevándonos a un compromiso, llevándonos a un momento donde tenemos que articular, Señor, de una manera más clara todo lo que vos nos traes en este tiempo, Señor. Señor, gracias por todo lo que vos nos diste en este tiempo, como iglesia en Argentina. Gracias por nuestros pioneros y gracias por todo lo que se ha hecho, todo lo que se está haciendo, realmente con tanto amor. Pero queremos más, Señor. Queremos más de vos en nosotros y queremos más, estar más cerca de la comunidad y articular con la comunidad y con los diferentes actores y con las diferentes